anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Adiós. ¿Escuchan? Ahorita creo que ya. En aras del tiempo, para ahorrar un poco de tiempo, ahí donde están ustedes sentados, abran sus Biblias, por favor. Quiero que vayan al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 22, versículo número 6. Tal vez los textos que les voy a leer va a ser un poco distintos si usted tiene la versión Reina Valera 60, que es la que comúnmente manejamos. Se lo voy a leer en una versión que se llama Nueva Biblia Viva y en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra: enséñale al niño a elegir el camino correcto y cuando sea viejo no lo abandonará. Se lo voy a leer ahora en la Nueva Traducción Viviente. Dice: dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Amados hermanos, para mí el tema que vamos a tocar esta mañana es un tema que es bastante especial. El Señor tocó muy fuertemente mi corazón anoche cuando el Señor me estaba dando esta palabra. Y es muy importante porque, hermanos, actualmente estamos viviendo una época difícil. Probablemente una época de crisis para, sobre todo, las nuevas generaciones de cristianos que desean buscar al Señor. Son tiempos difíciles, tiempos de crisis, para que esas nuevas generaciones estén buscando al Señor de una manera voluntaria. Hay muchas cosas que están sirviendo de distractores, que están sirviendo de desviadores de la atención, sobre todo de los niños y los jóvenes hacia el Evangelio. Como por ejemplo el papel y la influencia que tienen las redes sociales, los medios de comunicación, incluso la presión social que muchas veces ejercen sobre ellos las amistades y muchas otras cosas. Pero por sobre todo, y yo les voy a pedir por favor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que abran sus mentes y abran sus corazones para recibir la palabra que vamos a ver esta mañana. Porque pueden ser muchas las influencias negativas que tengan los niños y jóvenes a través de las redes sociales, amistades, medios de comunicación, pero sobre todo lo que está afectando cada vez más a que estas nuevas generaciones aprendan a buscar al Señor es que cada vez es más difícil la comunicación entre los niños o jóvenes con sus padres o con sus abuelos o familiares de rangos mayores de edad. Debido a barreras generacionales de comunicación, pero sobre todo porque ya sea de forma inconsciente o involuntaria, de parte de los padres, han dejado de una forma secundaria su rol o la responsabilidad como educadores de sus propios hijos. Y están relegando o están delegando dicha responsabilidad a la escuela dominical, o la están delegando
al colegio, a la escuela o al instituto, o peor, a las universidades. Y digo peor porque lo digo por experiencia propia, ya que hay varios profesionales dentro de la iglesia, gracias a Dios, que les pueden dar fe, sobre todo si estudian en la universidad estatal, que lo primero que tratan de hacer con las personas es alienar sus mentes con respecto a lo que es la religión, que ellos creen que es simplemente religión, y tratan de sembrar dudas en el corazón de aquellos cristianos jóvenes que están ingresando a esas casas de estudios, y tratan de sembrarles muchas veces la duda y a veces la incredulidad. ¿Y cuál ha sido el papel de los padres? Simple y sencillamente, pues dejar esa responsabilidad en los maestros de escuela dominical, en los pastores, en los profesores de sus hijos en los centros de estudio. Muchas veces hay padres que están viendo que sus hijos tienen realmente problemas y lamentablemente, ya sea de forma involuntaria o a veces porque no se sienten en la capacidad de abordar ciertos temas o problemas, simplemente alzan la mirada para otro lado y no se dan cuenta que le están enviando un mensaje muy equivocado o dañino a sus hijos, porque prácticamente es como decirles que no les importa lo que está pasando con ellos. Y eso se ha vuelto un problema bastante grande. Por favor, no quiero que nadie de los adultos que están acá vayan a pensar que este es un mensaje para jalarle las orejas, porque se lo digo con el amor del Señor, no es así. Ni tampoco vayan a pensar los jóvenes que están esta mañana acá o los niños que están acá, que también es un mensaje para jalarle las orejas, porque tampoco es eso. Vive el Señor, que voy a darles la palabra como el Señor me lo puso en el corazón. Muchas veces es difícil reconocer el problema dentro de las iglesias cristianas, no porque no se sepa que existe, sino porque muchas veces es más fácil negar que existe un problema a aceptar que existe el problema y afrontar el problema. Pero hermanos, desafortunadamente el problema en las iglesias cristianas existe, lo acepten o no, existe. Y mi papel hoy aquí no es venir a encubrir las cosas. Mi papel hoy aquí es venir, traer la palabra del Señor y abrir los corazones de padres e hijos para que nos demos cuenta que Dios quiere hacer algo espectacular en la vida de todos los que estamos hoy escuchando este mensaje. Me sorprendió de una manera pues bastante importante. Por ejemplo, ayer viendo en un noticiero cristiano, en un canal de YouTube, que estaban contando la historia de cómo un hijo de un cantante famoso, que también después se volvió pastor evangélico, pues el hijo de este señor se volvió ateo. Y está hablando y dando unas doctrinas de error tan desviadas y tan extrañas que no les voy a contar de qué se tratan, porque no quiero que ustedes vayan a ir a investigar y torcerse junto con ese pobre muchacho. Pero uno se llega a preguntar cómo llegó a pasar tal cosa. ¿Cómo el hijo de un pastor tan conocido llega a caer en esa situación? Pero déjeme decirle que no es algo extraño. Aún aquí en Mazatenango, en colegios evangélicos, donde se suponía que al inicio solamente recibían niños evangélicos, de padres evangélicos, se miraban niños, hijos de pastores, con unas conductas totalmente que no parecían cristianos, que tal vez incluso no se miraban ni siquiera dentro de niños cristianos. O sea, no es algo que sea fuera de nuestro contexto. Pero regresando al ejemplo que les estoy poniendo,
dentro de ese video pasaban parte de un extracto de una entrevista que le hicieron a ese cantante famoso. Y qué tremendamente tan abrumador y decepcionante fue ver en esa parte de la entrevista, donde él cuenta, por ejemplo, que su hijo cuando tenía 16 años de edad, un día llegó hasta llorando con él para decirle que se estaba confundiendo, que no entendía la fe como supuestamente la entendía el papá, que estaba dudando de lo que estaba recibiendo en la iglesia. Es lógico que un hijo llegue con un padre y le cuente eso. Mi hijo segundo, cuando él estaba en el segundo año de la carrera de Derecho en la Universidad Estatal aquí en Mazatenango, un día llegó también y me contó cómo estaba de confundido, porque precisamente en ese lugar le estaban metiendo en la cabeza que dudara de todo aquello que estaba recibiendo con respecto a el cristianismo, Jesús, Dios, la iglesia, etc. Pero cuando mi hijo llegó con esas dudas, yo en ese momento agarré a mi hijo, vaya que llegó a hablar conmigo, y le empecé a explicar las cosas. Y lo primero que le dije es: hijo, conozco lo que te está pasando. ¿Por qué? Porque yo lo viví. Yo pasé por ese proceso. Yo sé lo que le tratan de enseñar en ese lugar. Pero lo que tú tienes que tomar en cuenta es esto, esto y esto. Lo orienté y bendito sea Dios. Algunos meses después él ya estaba libre de esa aflicción que le estaba causando, la controversia que le estaban metiendo en su cabeza. Pero resulta que con este personaje llega el niño de 16 años, le empieza a contar todo lo que está pasando, y el mismo padre cuenta que le dice que lo felicitaba porque tenía dudas, que lo felicitaba porque estaba dudando de la fe, que eso en determinado momento lo iba a llevar a él solo por sí mismo a descubrir realmente su concepto acerca de la Biblia, de Cristo, del cristianismo, de Dios, de la iglesia. Pero ¿cómo se le ocurre felicitar a alguien porque está dudando? ¿Cuál es el resultado 10 años después? Un hijo ateo, apartado totalmente de Dios, esparciendo doctrinas de error y doctrinas de demonios horribles. Pero eso también me hizo recordar, y el Señor me llevó a recordar algo, por ejemplo, que ha sucedido dentro de nuestra iglesia. Años atrás, antes de la pandemia, tuve algunas oportunidades, por ejemplo, de platicar con algunos padres de familia y le decía yo: hermana, ¿y por qué su hijo yo no lo miro en la iglesia? Ay, hermano, es que no quiere, yo no lo quiero forzar. A otra hermana, hermana, ¿y por qué usted no mira a su hijo en la iglesia? Ay, hermano, es que lo que pasa es que viera que qué berrinches me hace y qué problemas me hace cuando yo lo quiero llevar a la iglesia. Entonces, mejor lo dejo en la casa y me voy yo sola. Hermano, qué cosa tan... no sé qué palabra encontrar para decir que como padre de familia vengo a la iglesia, alabo al Señor, le canto, le aplaudo, danzo, me alegro, recibo bendición de parte de Dios, pero no soy capaz de trasladar esa bendición a las personas más importantes de mi vida. Porque las personas más importantes de mi vida deben ser mi esposa, mis hijos, mi esposo, mis hijos. Y simple y sencillamente porque no tuvieron el valor de poder ejercer su autoridad como padres. ¿Y cuál es el problema? Yo creo que todos ustedes saben, hermanos, de jóvenes en Mazatenango
que han aparecido muertos, porque estaban metidos en maras, porque estaban metidos en cosas que no tenían que estar metidos. Lo más tremendo es que algunos de esos eran hijos de cristianos. ¿Y cómo llegó a caer ante tal calamidad? ¿Cómo llegó a caer hasta tal situación? Por eso hoy quiero que a la luz de la palabra veamos por el bien de nuestros hijos, por el bien de nuestros nietos, de nuestros familiares, aún por el bien de nuestras familias y hasta de la iglesia, que veamos lo que la Biblia nos habla acerca de lo que los padres debemos hacer con respecto a los hijos, hablando de la palabra de Dios. Salmo 78. Salmo 78, versículos 1 al 4. Dice en la Nueva Biblia Viva: pueblo mío, oye mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que digo, porque te hablaré en parábolas, te enseñaré lecciones escondidas. Oiga, por favor, te enseñaré lecciones escondidas en nuestro pasado. Cosas que hemos oído y conocido, cosas que nuestros padres nos han contado. Pero oiga, me interesa esto. Abra su corazón más que sus oídos. No esconderemos estas verdades a nuestros hijos. Diremos a la generación venidera de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus grandes milagros. Dice en la Nueva Traducción Viviente: no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Hermanos, me encantaba cuando el Señor me ponía en el camino de la enseñanza este texto, porque podemos ver, por ejemplo, en el texto que acabamos de leer, algunas claves que son importantes para que, como padres, como abuelos, podamos transmitirle a nuestros niños y jóvenes. Porque, hermano, una cosa muy importante: no se trata de imponerles por la fuerza la doctrina. No se trata de imponerles por la fuerza a los niños y a los jóvenes lo que pensamos, sino se trata de alimentar sus conocimientos. ¿Cómo? Retroalimentándolos, amados hermanos, con información de lo que ha pasado antes en la vida de los mismos padres, de sus experiencias con Dios, incluso, amados hermanos, de los problemas serios que han tenido y cómo Dios los ha sacado adelante. No es un secreto para ninguno de nosotros los guatemaltecos que a los guatemaltecos no nos gusta hablar de nuestros problemas, no nos gusta hablar de nuestras derrotas, no nos gusta hablar de nuestros fracasos. Pero, amados hermanos, ¿sabe una cosa? Nuestros niños, para que de verdad crean en Dios, necesitan saber qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque no se trata únicamente de contar las grandes victorias de fe que hemos tenido en el Señor. Porque nuestros niños y jóvenes tienen problemas, tienen dificultades. Algunos sufren de acoso, de bullying. Algunos hasta están sufriendo rechazos dentro de sus círculos sociales en donde están. Tienen problemas. Y ellos necesitan saber que sus padres también pasaron problemas
pero que hubo un Dios que los ayudó en medio de esos problemas. Porque si no, ¿cómo van a aprender esos niños y esos jóvenes a confiar en Dios? Se trata, amados hermanos, de dar testimonio de lo que Dios ha hecho con sus padres para que esos niños y esos jóvenes vean que Dios es real. Es que, perdón, hermano, no se trata de los cuentos de la abuelita. Yo se lo estoy diciendo suave, porque Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice: no te creas las fábulas de las viejas. No crea que yo lo estoy descontextualizando. Literalmente así lo dice. Entonces, no se trata, hermanos, de que nuestros hijos, nuestros jóvenes, vean ilustraciones o una Biblia ilustrada donde le cuenten de cosas que pasaron hace miles de años atrás. De hombres y mujeres que vivieron hace miles de años atrás, que ni siquiera eran guatemaltecos, que ni siquiera tenían nuestra cultura, que ni siquiera creían en Dios como nosotros lo hemos recibido ahora en el Evangelio. Pero si esos niños se dan cuenta que sus padres han tenido experiencias con ese Dios, entonces van a decir: oh, entonces ese Dios no está solo ahí en ese libro viejo. Dios también está aquí el día de hoy. Y ese Dios es real. Y ese Dios es poderoso. Y ese Dios ayuda, ese Dios sana, ese Dios libera, ese Dios provee, ese Dios rescata, ese Dios pelea por sus hijos. Pero si usted no se los cuenta, ¿quién se lo va a contar? Hay una escuela dominical, hermano Perroni. No quiero despreciar a los hermanos que con tanto amor se dedican a cuidar a sus niños y enseñarles en la escuela dominical, pero eso no es responsabilidad de ellos. Lo vamos a ver detalladamente dentro de un momento. Es responsabilidad de los padres. La Biblia nos dice clara, contundente, que son los padres los que le deben transmitir a las nuevas generaciones el conocimiento de Dios. No se trata entonces de que los niños y los jóvenes piensen en un Dios lejano, de un Jesús que hace más de 2000 años estuvo en la tierra, porque ese Jesús hace 2000 años estuvo en la tierra, pero el día de hoy está aquí con nosotros, en medio de nosotros, morando adentro de nosotros, en nuestros corazones. Esos jóvenes y niños tienen que darse cuenta que no es un Dios que hizo maravillas ayer, porque ese Dios es el mismo de ayer, es el mismo hoy y va a ser el mismo por los siglos de los siglos. ¿Sabe qué problema hay, hermano? Que cuando los padres no les cuentan a los hijos sobre sus experiencias con Dios, ¿sabe qué pasa? Lo leímos en el Salmo 78. Le están escondiendo, le están ocultando la verdad a los hijos. Déjeme hacer una rápida encuesta, pero quiero que lo haga sinceramente. ¿Quiénes de los que están de aquí han tenido alguna experiencia personal con Dios? Levanten la mano. Deja su mano levantada. Oye, hermanos, no puedo creer que menos de la mitad de los que estamos aquí hayamos tenido experiencias con el Señor nada más. Estoy seguro que casi todos de los que están aquí lo han hecho. Pero ¿sabe qué pasa? No lo cuentan. No se lo cuentan a sus hijos. Entonces,
le están ocultando la verdad a sus hijos, le están escondiendo la verdad de Dios a sus hijos. ¿Y sabe qué pasa? Cuando le ocultamos la verdad a nuestros hijos, cuando le ocultamos la verdad a nuestros hijos, es cuando nuestros hijos se quedan a expensas de escuchar, de recibir y hasta de creer las mentiras de los enemigos de Dios. Las mentiras de los que cuentan los que no conocen a Dios. Y es entonces cuando la duda, cuando la incredulidad y el alejamiento de Dios nace, crece en los corazones de nuestros hijos, dando posteriormente a luz una separación del Dios verdadero. Pero ¿sabe qué es lo más triste y lo más tremendo? Que cuando le ocultamos la verdad a nuestros hijos y permitimos que otros siembren sus verdades, entre comillas, no solamente estamos permitiendo que nuestros hijos se alejen de Dios, sino que en realidad nuestros hijos están llamados a conocer, a experimentar, a aprovechar las bendiciones de Dios. Y si lo hacen así, van a aprender a amarlo, van a aprender a honrarlo, van a aprender a obedecerlo, van a aprender a adorarlo, van a aprender a seguirlo, van a aprender a proclamarlo y después enseñarlo a sus propios hijos, a la próxima generación. Pero hermanos, el asunto es cómo van ellos a pasarle a la próxima generación lo que ellos no recibieron de la generación anterior. Oh, miquita namashivo bakasai. Qué dura, hermano, a veces puede ser la palabra. Pero hay países que nos deberían servir de ejemplos. Holanda, hermano. Muchas iglesias quedaron abandonadas porque no pasaron el mensaje a la siguiente generación. ¿Y sabe qué están haciendo en Holanda? Convirtiendo a las iglesias en bibliotecas. Qué triste. En Estados Unidos, muchos edificios de iglesias abandonadas. Y no le estoy hablando a causa de la pandemia. Estoy hablando de esto hasta sucedió antes de la pandemia. Después de la pandemia, saber cómo estarán peor tal vez. Pero ¿sabe qué pasa? Que eso mismo nos puede pasar a nosotros si no aprendemos a pasarle a la siguiente generación lo que nosotros hemos recibido de Dios. Disculpe lo que voy a decir. Discúlpenme el pueblo, disculpen los ministros que ministramos en esta casa, pero no nos podemos contentar con que la iglesia está creciendo porque están naciendo nuevos niños de los miembros de esta iglesia. El crecimiento biológico de una iglesia, perdone, no asegura la continuidad de la iglesia. Si a esos nuevos niños que están naciendo no se les transmite lo que nosotros hemos recibido de Dios, van a ser niños que después van a abandonar las iglesias. Imagínense este auditorium tan grande, tan bonito, que entre unos 10, 20, 25 años pueda estar abandonado, porque no entendimos de parte del Señor que era necesario pasarle a la siguiente generación lo que nosotros hemos recibido de Dios. Acompáñeme. Lástima el tiempo. Deuteronomio 4:9. Pero cuidado, asegúrate de nunca, por favor, póngale su corazón a esto. Asegúrate de nunca olvidar
lo que viste con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas. Y asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. Ay, hermano. La Nueva Biblia Viva dice, pero cuidado, no olviden jamás lo que Dios hace por ustedes. Cuenten a sus hijos y a sus nietos los gloriosos milagros que Él ha hecho. Hermano, uno de los grandes problemas que tenemos los seres humanos, y en especial los guatemaltecos, es que tenemos una memoria a corto plazo. Y olvidamos rápidamente las cosas positivas, aunque hayan sido hechos importantes o maravillosos. Pero tenemos la tendencia a fijar bien en la memoria las cosas negativas, las experiencias negativas, duras, problemáticas e hirientes que nos suceden, y tenemos la tendencia a hablar mucho sobre nuestras experiencias negativas y poco o nada sobre las experiencias positivas. Si tiene duda, ahí está el hermano José Felipe, antropólogo, humanista, le puede preguntar a él. Él sabe muy bien de lo que estoy hablando. Hermanos, o también a veces tenemos la tendencia a señalar o a recordarles a las otras personas las cosas negativas que tienen o que les han pasado. Y no tanto hablar de las cosas positivas que tienen o las cosas positivas que les han pasado. Y eso es cierto también, y en especial con nuestros propios hijos, con nuestros propios cónyuges, o aún con familiares, vecinos o compañeros de trabajo. Es bastante fácil. No se lo va a poner a usted como padre a sus hijos. Quiero que se ponga en este momento usted como hijo. Regrese cuando usted tenía 15, 16, 17 años. No es cierto que lo que usted escuchaba más de sus papás y sus mamás es que sos necio, es que todo se te olvida, es que, y le remachaban las cosas negativas. ¿Es cierto o no? Pero que vinieran sus padres y le dijeran, sos inteligente, mijo, tenés un gran futuro, mijo. Mija, Dios lo que tiene para ti. ¿Cuándo escuchó usted decir eso? Pero por eso el Señor, hermanos, nos está advirtiendo, no te olvides, que no se borre de tu mente las experiencias maravillosas que has tenido con tu Dios. ¿Para qué? Para que se las cuentes a tus hijos y a tus nietos. Porque eso va a fortalecer la confianza, la fe, la visión de los hijos y de los nietos. El problema, amados hermanos, es olvidar las experiencias que hemos tenido con Dios o las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Es que, hermanos, cuando las olvidamos, ya no se las contamos a nuestros hijos, ya no se las contamos a nuestros nietos. Y ellos merecen saber las cosas gloriosas que Dios ha hecho con nosotros. Ellos merecen saber que tal vez fueron un milagro de Dios porque no podía quedar embarazada porque era estéril. Se merece saber que pasó un tiempo que no tenían nada para comer. Sin embargo, Dios les proveyó, aunque ahora no les haga falta nada y tengan de más, pero se merecen saberlo. Porque no se trata únicamente de que ellos piensen que papá y mamá son Superman o la Mujer Maravilla. Porque ese padre no sería Superman y esa mujer no sería la Mujer Maravilla si Dios no los hubiera ayudado y no los hubiera sacado adelante.
Pero ¿y cuándo van a entender eso nuestros hijos y nietos? Sí, se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros. Bueno, tengo mucho que decirles, pero voy a concretarlo por razón del tiempo. Acompáñenme rápido. 1 Timoteo 1:5. Pablo hablándole a Timoteo, a quien le decía mi verdadero hijo en la fe. 2 Timoteo 1:5. Le dice Pablo a Timoteo, me acuerdo de tu fe sincera. Oiga, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Mira, hermano, qué ejemplo más precioso lo que hemos estado hablando. Timoteo es un ejemplo de lo que pasa cuando una generación le pasa a la siguiente el mensaje de salvación y el conocimiento de Dios. Loida, la abuela, se lo pasó a la siguiente generación, a Eunice, la madre. Pero la madre no se quedó con eso, se lo pasó a la siguiente generación, a Timoteo. Yo quiero que usted tenga en su mente y en su corazón esto en este momento. Por favor, piense que usted no existe y está vivo solamente para el año 2022, porque hay una extensión suya hacia el futuro que se llaman hijos, hijas y hasta nietos, bisnietos y tataranietos. Pero ¿qué va a pasar si no se transmite a la siguiente generación lo que nosotros hemos recibido? 3 generaciones vemos en Timoteo que se transmitieron el mensaje de una generación a otra. ¿Y sabe qué es lo más hermoso, lo más tremendo, lo más maravilloso? Que luego Timoteo se convierte en pastor de una iglesia. No solo pastor, fue un apóstol también. Y el testimonio de la abuela a la madre, de la madre al hijo. Ahora el hijo lo estaba pasando a la siguiente generación, pero no solamente con sus hijos, se lo estaba pasando a muchas más personas. Pero ¿qué hubiera pasado si Loida no hubiera pasado a la siguiente generación, a Eunice? Y si Eunice no le hubieras pasado a la siguiente generación, a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo que lo reconoce como un verdadero hombre de Dios, un pilar de la iglesia, quien a pesar de su juventud estaba ya pastoreando una iglesia y estaba contando con el respaldo de Dios en su ministerio en esa iglesia. Tú que estás aquí esta mañana, tú que estás escuchando este mensaje, te pregunto, ¿te has puesto a pensar qué puede resultar en tus hijos o en tus nietos si le pasas el mensaje transformador de Dios en Jesucristo? ¿Qué cosas gloriosas pueden pasar en sus vidas? ¿O qué ministerios tan grandes o importantes pueden desarrollarse en tus hijos o en tus nietos? Por favor, lo digo con amor en Cristo, ya deja por un lado el pretexto de no les gusta, no quieren, me hacen berrinche, me patalean. Porque tiene la autoridad de parte del Señor para hacerlo. Ahora, si no quieres agarrar esa responsabilidad, esa es otra historia. Voy a cerrar con esto, porque me emocionó el pensar en esto. Todos ustedes conocen la historia de José.
el soñador. Así le decían sus hermanos, el soñador. Y José, amados hermanos, voy a resumirlo todo, envidia de parte de sus hermanos, hasta provocó el deseo de asesinato y hasta planearon su asesinato. Hasta que uno de los hermanos se le conmovió el corazón y dijo, no hermanos, es nuestro hermano. Mejor vendámoslo como esclavo. Oiga, qué tremendo. Lo venden como esclavo. Los esclavistas lo venden también como esclavo a Potifar. Usted sabe lo que pasó en la casa de Potifar. Lo meten en la cárcel. Pero oiga, amado hermano, José en cada uno de los lugares donde estuvo, él se recordaba de lo que Dios le había hablado a través de sueños. Porque Dios le había hablado que sus hermanos iban a inclinar ante él. Él iba a ser el que iba a regir, gobernar. Después le reveló que no solo sus hermanos, que aún su papá y su mamá. Hasta su papá se enojó con él cuando él le contó esos sueños. Pero antes de esos sueños hubo algo que pasó en José. José no pudo haber tenido esos sueños, no pudo haber tenido esas expectativas de Dios si su padre Jacob no le hubiera transmitido a esa siguiente generación lo que él había vivido con Dios. Me imagino a Jacob contándole a José, mira José, es que ese día fíjate que yo me acosté, me dormí, agarré una piedra, la puse de almohada, me acosté y de repente una escalera que subía hasta el cielo. Y Dios me habló y José, ¡ala papi! ¡Qué tremendo! Y me imagino a Jacob diciéndolo, mira, y otra vez baja el ángel de Jehová y llega conmigo esa noche. Y mira que nos pusimos a pelear, casi parecía lucha libre eso. Y él se quería zafar de mí, pero yo me le prendí del fémur, me le prendí del muslo. Y él así se hacía, soltame, soltame. Y yo le decía, no, no me suelto, no me suelto. Hasta que me bendiga, se me decía, soltame o te voy a desencajar el muslo, pero no te suelto. Si no me bendices, no te suelto. ¿Y sabes qué pasó, José? Que el ángel llegó un momento en que me dijo, ala, para ser humano, eres bien resistente. Para ser humano, de verdad que estabas bien determinado. ¿Sabes qué? Te voy a bendecir, pero de todos modos te voy a desencajar el muslo por necio. ¡Pach! Y por eso me quedé cojo, fíjate, mi hijo. Por eso ando ahora con bastón, mi hijo. Ando con bastón, pero ando con la bendición de parte de Dios. Y me imagino a José creyéndole a su padre lo que le estaba contando. Y se le grabó en su corazón. Y sabía que si la bendición de Dios había estado con su padre y que si Dios le había hablado en sueños y le había prometido algo, Dios se lo iba a cumplir. Y no parecía así. Me odian mis hermanos. Ni los esclavistas me quisieron, me vendieron. Yo estaba haciendo las cosas bien en la casa de Potifar, todo bien bonito. Y le creyó más a la esposa que a mí y me meten a la cárcel. Y yo en la cárcel todavía le interpreto los sueños al panadero y al capitán del vino. Y se olvidó de mí, el fulanito este que se fue con el rey. Ahí está, catando el vino del rey. Ahí está llevándole las copas del rey ante el rey. Pero se olvidó de mí. Pero sigo creyendo que Dios va a cumplir lo que me dijo en sueños. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios que habló con mi padre Jacob
Es el mismo Dios que le cumplió a mi padre Jacob lo que le había dicho. Y yo tengo ese mismo Dios de mi padre Jacob y por eso sé que Dios va a cumplir conmigo lo que me prometió. Y se aguantó. Y cuando llegó el momento que se cumpliera lo que el Señor le había dicho, es sacado de la cárcel y es llevado a ser el segundo en Egipto. Solamente Faraón estaba arriba de él. De ahí todo, absolutamente todo estaba bajo la potestad de José. Y después usted sabe el resto de la historia. Hasta sus hermanos, su padre, todos se cumplió el sueño. Fueron a caer gobernados por José. ¿Pero de dónde? De que su padre le contara las grandes maravillas que Dios había hecho con él. Amados hermanos, tengo muchas cosas más que decirles, pero ya no nos da tiempo. Quiero que se ponga de pie. Y solo quiero ir a esta parte final en lo que usted se pone de pie. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 5 al 7. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Oiga esto, por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de autodisciplina. Cierra tus ojos un momento. El mensaje que te acabo de traer no es un mensaje acusador para padres y abuelos, pero es un mensaje en el que el Señor te está recordando: mira, yo puse fuego adentro de ti. ¿Y qué pasó con ese fuego? Lo decía una de las profecías esta mañana. Debería de ser un fuego que sube tan alto, que debería ser como una antorcha que ilumina y sirve de seña para los demás, pero en lugar de eso es simplemente un pábilo que está humeando. Tal vez ahorita hay alguien que se esté diciendo: pobres mis hijos. Unos están en maras, otros pueden ser que estén en drogas, otros pueden ser que estén apartados de Dios, otros pueden estar en problemas distintos, no lo sé. Y tal vez te estás diciendo: si yo hubiera hecho esto antes. Pero quiero decirte esta mañana: aún no es tarde, porque la misericordia de Dios se ha extendido. Cuando estábamos en medio de la adoración, yo recordaba parte de lo que les iba a enseñar y yo le decía al Señor: Señor, pero y esto, y oye bien, porque me dijo el Señor esto, que te lo va a transmitir ahora. Yo soy un Dios misericordioso y compasivo. Me complazco en hacer el bien y la misericordia. A nadie echo fuera. Y yo esta mañana he de tener misericordia del que quiero tener misericordia. Todo el que se venga a mí esta mañana, dice el Señor, yo no lo echaré fuera, lo recibiré y mi misericordia extenderé sobre su vida. Si tú crees que eres uno de esos padres, no importa la razón, hoy Dios no te está acusando, hoy te está diciendo: todavía hay tiempo. Si tú eres un padre de estos que necesita las nuevas fuerzas de parte de Dios,
que esta mañana necesita avivar el fuego del don de Dios que hay en ti. Y hay hermanos que han doblado sus rodillas en su lugar, pero yo te quiero invitar. Queremos hacer una oración especial por ti. ¿No quieres venir un momento al frente? Ay, hermano, qué vergüenza. Disculpe, mi hermano, disculpe el chapinismo. Importa poco en este momento la vergüenza. ¿Qué va a decir la prensa? Olvídese qué va a decir la prensa. Mejor pregúntese qué va a decir Dios de usted. Hoy quiero hacer 2 ministraciones. Esta es la primera. La otra va a ser una administración muy especial con los jóvenes. Por favor, den un pasito más hacia adelante. Den un pasito más hacia adelante. Por favor, ministros del Señor que están aquí en este lugar, hermanas que tienen privilegio, mi esposa Brendita, por favor vengan acá. Hoy quiero que tengas la certeza, amado hermano, amada hermana, la misericordia de Dios será extendida sobre ti como un manto, con alas extendidas. Ahora cierra tus ojos nada más. Y yo sí te quiero pedir, tú empieza a hablar con tu Señor un momento. Empieza a hablar con tu Señor. Dile a tu Señor: Señor, yo te he fallado. Señor, fallé en transmitir a la siguiente generación, a mi generación, a mis hijos. Fallé en transmitirles estas verdades. Tal vez por eso mis hijos hoy están extraviados de tus caminos. Tal vez por eso mis hijos hoy tienen tantos problemas, están metidos en... Pero yo hoy, Señor, quiero acogerme a tu misericordia. Quiero que por favor abra su boca ahorita, dígale: Señor, cúbreme con tu misericordia. Abra su boca, pídaselo al Señor. Señor, dígale: cúbreme con tu misericordia. Señor, que tu misericordia me cubra, que tu misericordia me alcance. Pero ahora te quiero pedir un favor muy grande. Empieza a pedir por tus hijos, empieza a pedir por tus nietos. Hazlo aquí, por favor, hazlo aquí. Ten por seguro, las alas del Altísimo, las alas del Todopoderoso están extendidas sobre este lugar, cubriendo tu vida. Clama a mí, yo te responderé, te dice el Señor. Clama, dile al Padre: Señor, ayuda a mi hijo, dígaselo. Ayuda a mi hija. Señor, hoy Jehová, Dios del cielo, Dios poderoso, te rogamos, ten misericordia de nuestros hijos. Señor, mira aquellos que están extraviados. Mira aquellos que andan en malos caminos. Por favor, Señor, atráelos a ti con lazos de amor. Dios, renueva hoy los corazones de mis hermanos y hermanas en este lugar. Señor, haz que el fuego de tu Espíritu arda en sus corazones nuevamente como lo fue antes. Señor, que tu presencia preciosa se mueva, se mueva, se mueva. Dios del cielo, Jehová, Rey bendito y poderoso, Rey de misericordia. Somos humanos, somos débiles, pero hoy ante ti venimos y te pedimos, Señor, ten misericordia de nuestras casas, ten misericordia de nuestros hijos, ten misericordia de nuestros nietos, ten misericordia de nuestras nuevas generaciones, Dios. No dejes, Señor, que el fuego que hubo en nosotros se apague. Ayúdanos a transmitir ese fuego a la siguiente generación, Dios mío. Ayuda a transmitir, oh Señor, a nuestros hijos e hijas tu presencia, tu amor, tu bondad, tu poder, tu piedad, tu misericordia.
tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Bendito seas tú, Jehová de los ejércitos. Bendito seas tú, amado Dios. Cayeron sobre mí. Porque no hay otro Dios sino tú, Jehová. Y ahora quiero hablar con los jóvenes que están acá. Una hermosa juventud, una hermosa simiente, nueva generación. Tú no eres huérfano ni eres huérfana de Dios, porque Dios quiere ser tu Padre. Dios quiere ser tu Dios, no el Dios de tus padres, quiere ser tu Dios. No quiere ser el Dios de tus abuelos, quiere ser tu Dios. Miraba en mi corazón niños y jóvenes del Señor que están aquí esta mañana. Jóvenes que están tristes. Jóvenes que no sienten alegría en nada. Que incluso vienen a la casa del Señor y cantan y aplauden, pero no sienten nada. Pero Dios te dice esta mañana: yo quiero manifestar mi gloria a ti. Quiero pedirle por favor, jóvenes, jovencitas, niños, vengan aquí al frente, vengan de este lado, queremos bendecirlos. Vengan, no tengan miedo, no les vamos a hacer nada, solo queremos bendecirlos. Los padres que están de este lado, no se vayan todavía, por favor. Jóvenes que están aquí, vengan, vengan. Niños, vengan, vengan. Háganse más para adelante, por favor, vengan. Pasen, 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 vengan. Todos los adultos que están aquí, vénganse para este lado, por favor. Todos los que están aquí, vengan. Vengan de este lado. Vengan de este lado. Vengan. Apúrense, vengan de este lado. Cada uno, vengan, vengan, por favor, para acá. Yo quiero que cada uno de ustedes vaya y abrace a uno de estos jóvenes, a uno de estos niños. No importa que no sea su hijo o hija, mejor si no lo es, vengan. Vengan para acá, abracen a uno de ellos. Por favor, empiece a bendecir sus vidas. Por favor, bendígalos. Por favor, díganles que Dios es amor, pero díganselos. Sí, mi hermano, por favor, venga. Venga, mi hermano, bendiga a estos niños, abrácelos, bendígalos. Cuéntenles, por favor, ahorita, cuéntenles que Dios es real. Cuéntenles que Dios existe. Cuéntenles que Dios hace maravillas y que lo que ha hecho con ustedes lo puede hacer con ellos también. Bendígalos, por favor. Dios quiere que, hermanos y hermanas, que en esta iglesia no sean cultos para viejos. Dios no quiere que sean cultos para adultos. Dios quiere que sean cultos para viejos y para jóvenes, para niños. Porque el Dios que ama a los viejos, a nosotros los viejos, es el mismo Dios que ama a estos niños y a estos jóvenes. Mi hermana, venga. Venga. Quiero que me haga un favor, venga acá. Abrace a esta jovencita, bendígala. Dele amor, dele amor. Aparte del amor que le ha dado su madre, dele ese amor. Es la iglesia del Señor. La
una iglesia que se debe diferenciar porque nos amamos, porque el amor de Dios es real. Queremos ver jóvenes que se alegren, que dancen, que brinquen, sintiendo la presencia de Dios. Pero ¿cómo lo van a sentir si nosotros los viejos, los adultos, los padres, no se lo transmitimos a ellos? Los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo la vida de estos jóvenes en el nombre de Jesús. Bendigo la vida de estos niños en el nombre de Jesús. Y declaro que esta mañana Dios habrá hecho algo especial en este lugar. No va a ser igual las cosas. No van a ser igual las cosas. Dios es el Dios de generaciones. Es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, será el mismo de mañana y por todos los siglos. Si todavía está a la par un joven, dele un beso en la frente. Despídase de ese joven, de esa jovencita. Bendígalo en el nombre de Jesús. Y vayamos cada quien a nuestro lugar. Y aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá, y esa es mi seguridad. Los velos están cayendo y hoy puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo, y hoy me vuelvo a levantar, y es tu amor que me sostiene, y el que me levanta, y el que me da paz, me da seguridad, y es tu amor que me sostiene, y el que me levanta, y el que me da paz, me da seguridad, y es tu amor que me sostiene, y el que me levanta, y el que me da paz, me da seguridad, y es tu amor que me sostiene, y el que me levanta, y el que me da paz, me da seguridad, y de lo que vendrá, tú tienes el control, tú tienes el control, tú tienes el control. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión.